Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 9 y en el versículo 9, un versículo que nos impulsó a hacer varias preguntas en el programa anterior. Por lo menos dijimos varias cosas que presentaban preguntas en cuanto a este versículo. Y vamos a leerlo otra vez. Por lo general se presenta en el Domingo de Ramos como un mensaje porque tiene que ver con la así llamada entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Así es que vamos a leer una vez más este versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También quisiéramos observar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Aunque todos los escritores de los Evangelios señalan la entrada triunfal, Mateo es el único que está diciendo lo que dice Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir regocijaos, él dice no temas. En realidad, esa es una buena interpretación. Así es que Mateo es a quien debemos destacar, y vamos a ver lo que nos dice él en el capítulo 21 de su Evangelio, versículos 1 al 5. Y quisiéramos leer todo esto porque es muy importante notar lo que él dice aquí. Escuche. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Debemos notar cómo nos presenta esto Mateo. Él dice, Decid a la hija de Sión. Él no dice, Alégrate mucho, hija de Sión. Usted también puede notar que Mateo no menciona justo y salvador, como lo hace Zacarías. Así es que tenemos aquí estas 2 omisiones. Ahora, ¿por qué dejó fuera Mateo estas palabras? ¿Es acaso porque no pudo citar esto correctamente? ¿O porque no lo sabía? Bueno, amigo oyente, no creemos eso. Nosotros creemos en la inspiración verbal total de la Escritura. Y creemos que Zacarías sabía lo que él estaba haciendo porque él estaba escribiendo por inspiración del Espíritu de Dios. Y creemos que Mateo también sabía lo que estaba escribiendo y también lo hacía por inspiración del Espíritu de Dios. Ahora no vamos a leer más de lo que Mateo nos dice, aunque vamos a hacer referencia a esto. Quisiéramos que usted considere este versículo que tenemos ante nosotros en el texto de Zacarías. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en una ocasión él se encontraba en la ciudad de San Francisco, en California, después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión llegó a esa ciudad el general Douglas MacArthur, que venía desde el Japón. Las autoridades le esperaban en el aeropuerto y le llevaron hacia el hotel en una manera que ellos pensaban era privada, o por lo menos semi-privada, desde el aeropuerto al hotel. Ahora había también allí una manifestación pública, una aglomeración de gente tal que obstaculizaba el tránsito de vehículos. Al Dr. McGee se le había advertido, por medio de un amigo, que ya que planeaba regresar a la ciudad de Los Ángeles por tren, que mejor era que estuviera en la estación temprano, porque de otra manera iba a tener dificultades en llegar allí. De modo que él llevó las maletas y las entregó en la sala de equipaje, y luego regresó a la ciudad para cenar. Cuando salió del restaurante notó que la calle estaba colmada de gente. Allí había mucha gente que dificultaba el tránsito, y tuvo que caminar desde el centro de la ciudad hasta la estación del ferrocarril. Antes había tratado de llegar a la estación por medio de un taxi, pero se dio cuenta de que llegaría más pronto si caminaba que si permanecía en el taxi. Y al día siguiente los periódicos informaban que esta había sido una verdadera entrada triunfal para el general MacArthur. Y lo mismo ocurrió en otra gran ciudad norteamericana. Ahora, si esta así llamada entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de 2000 años pudiera compararse con esto, diríamos que fue algo muy pobre. Y lo que fue en realidad es un desfile de pobreza. No era algo glorioso en ninguna manera. Era la entrada de un hombre muy pobre,
con unos seguidores bastante pobres también. Si en aquel entonces algún romano hubiera estado de visita en Jerusalén y se hubiera asomado a la ventana y hubiera observado lo que estaba ocurriendo, y si se le hubiera dicho que era la entrada triunfal de Jesucristo, él le hubiera respondido: ¿Piensan ustedes que esta es una entrada triunfal? Ustedes deberían haber estado en Jerusalén cuando regresó César victorioso. Era un desfile que se prolongó por 3 días cuando él entró a la ciudad con todo lo que había obtenido en la batalla y con los cautivos. Si ustedes piensan que esto es algo triunfal, entonces tendrían que haber visto eso. Entonces podrían darse cuenta de lo pobre y miserable que es este desfile. Y amigo oyente, creemos que la Iglesia se ha equivocado al llamar a esta una entrada triunfal. Cristo nunca tuvo la intención de que fuera una entrada triunfal. Señalaba en realidad una crisis en su vida, una vida que estaba llena de crisis. Señalaba un cambio en la táctica. Previamente, él había entrado en la ciudad sigilosamente, silenciosamente. Él había entrado de manera casi desapercibida. Buscaba las sombras, no había publicidad. Siempre se estaba apartando de las multitudes. Nunca buscaba llamar la atención. Se dice que él no levantaba su voz para que la gente le escuchara en la calle. Él entraba por la puerta de las ovejas y entraba y trataba de eludir a las multitudes, apartándose de la muchedumbre. Y cuando él hacía algún milagro, siempre trataba de hacer las cosas de manera calmada y silenciosamente. Pero aquí notamos un cambio de frente. Parecería ser algo inconsistente. Ahora él se presenta abiertamente, entra públicamente, demanda la atención. Él requiere una decisión. Él está forzando el asunto. Por un breve instante, la nación debe considerarle. Los fariseos tenían razón cuando dijeron que el mundo le estaba siguiendo. La ciudad de Jerusalén se sintió sacudida cuando él entró. Y ahora, a pesar de esta entrada notable, de este cambio de táctica, cuando él se presenta a sí mismo de manera destacada, se nos dice que él era manso. Y Mateo toma este versículo que él está citando del libro de Zacarías, de que él era manso y justo, y él dice: He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, en este versículo hay 3 cosas destacadas que han sido omitidas. Y estas omisiones son algo que debemos notar y es algo que debemos registrar. Mateo no cita todo lo que dice Zacarías. Él no dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Mateo dice: Decida la hija de Sión. Zacarías dice: Justo y salvador. Mateo, por su parte, deja eso por fuera. Ahora, ¿por qué? Bueno, observemos esto. Él incluye aquí esto de manso. Y hay personas que leen esto y piensan que la razón por la cual es llamado manso aquí es porque está sentado sobre un pollino, sobre este pequeño animal, y que es ese animal que denota la mansedumbre. Pero no es así, amigo oyente. Este pequeño pollino es un animal en el cual se presentaban los reyes. El caballo era un animal de guerra. Así es como se presenta en las Escrituras. El pollino era un animal en el cual cabalgaban los reyes que estaban buscando la paz, o cuando se encontraban en paz. Era un animal real. Y si usted observa lo que dice el libro de Jueces, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, y también en el capítulo 12, versículo 13, encontrará que los jueces proveían estos animales, estos asnos, para sus hijos. Y era algo muy destacado en aquellos días. Uno de esos jueces tenía 30 hijos, y él consiguió 30 asnos, uno para cada uno de sus hijos. Es como si hoy un padre le comprara a sus hijos algunos carros deportivos. El asno, pues, era un animal real. En el día de hoy, en estos automóviles deportivos, uno puede bajar el techo si quiere, o puede andar con el techo bien puesto. En aquel día, uno podía ver que el asno bajara las orejas, o que las subiera como le gustara a uno. Este, pues, era el animal en el cual cabalgaban los reyes. Ahora, el pensamiento que se presenta en Zacarías es que a pesar de que él está cabalgando como un rey, demostrando paz, aún así, él es manso y humilde. Ahora, existe aún otra impresión equivocada que necesita ser corregida, y que está relacionada con este así llamado incidente. Maestros bíblicos en Gran Bretaña y en Europa han reconocido en su gran mayoría que hubo 3 oportunidades cuando él hizo su aparición en esa entrada triunfal. Él lo hizo en primer lugar el día de reposo, o sea, el día sábado. Y luego lo hizo el domingo y también el lunes.
Y creemos que las Escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, Él entró la primera ocasión en el día del sábado, y entró como rey. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 11, leemos, «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12». Así es que, la primera ocasión en que Él entró, sencillamente miró a su alrededor. Los cambistas no se encontraban allí en el día del sábado. De modo que Él sencillamente miró a su alrededor, y esa acción de Él era una acción de rechazo. Y Él entró como rey. Eso podríamos llamarlo el sábado de Ramos. Luego tenemos el domingo de Ramos. Él entró en el primer día de la semana, y allí se encontraban los cambistas en el templo, y Él limpió o purificó el templo en ese día. Y usted podrá ver que Él entró allí como sacerdote. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara. No hemos leído todo lo que nos dice el capítulo 21 de Mateo, pero si usted observa lo que dice el versículo 12 de este capítulo 21, se dará cuenta de esto, de lo que estamos diciendo. Dice, «Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas». Y esa fue la única acción que Él hizo como sacerdote cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso, amigo oyente, es algo realmente destacado. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda de que Él nunca fue un sacerdote aquí sobre la tierra. Allá en Hebreos capítulo 8, versículo 4, leemos, «Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero ningún sacerdote se atrevió a limpiar o a purificar el templo. Y Él hizo eso, y fue su única actividad. Y Él hizo eso cuando entró a la ciudad el día domingo. Luego, Él entró el lunes. Yendo de camino, Él maldijo a la higuera estéril, según nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 11, versículo 12. Él dice, «Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y luego vio a la higuera que tenía hojas pero que no tenía fruto. Entonces la maldijo». Y Él habla en cuanto a la purificación del templo. Pero luego, el evangelista Mateo nos informa en el capítulo 21, versículo 23 de su evangelio, diciendo, «Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?» Y Él entró en el tercer día como el profeta de Dios. Él está enseñando, y Él está enseñando por Dios. Y Él enfrentó toda objeción que se le presentó en esa ocasión, y Él dejó al enemigo silencioso. Y su voz era la voz de Dios. Él no solo dijo, «El que me ha visto», sino «El que me ha oído al Padre». Y por cierto que Él hizo eso. Así es que tenemos entonces que Él entró 3 veces. Y eso hace de esto algo bastante importante. Su presentación final ante la nación es una presentación que demuestra una posición triple como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba haciendo una entrada, sino que en realidad estaba haciendo una salida, no una entrada. Él no se estaba preparando para residir en la ciudad de Jerusalén y reinar. Él envió a sus discípulos a que buscaran y prepararan un lugar para la Pascua. Él nunca les dijo que fueran a buscar y a alquilar un apartamento por 3 años. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que Él estaba entrando para preparar su salida. Él estaba preparándose para su pasión, su sufrimiento, para su muerte, pasando a través de los portales de la muerte. Y su entrada a Jerusalén no era un boleto o un pasaje de ida solamente, sino que fue un boleto de ida y de regreso, y parte del programa que le llevó al Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su regreso otra vez, y también como el Rey. La realidad, amigo oyente, es que el camino del triunfo no puede ser confinado o limitado a una cabalgata en un pequeño asno desde la ciudad de Betania hasta Jerusalén. Es solamente una parte minúscula de un viaje que comenzó en las eternidades pasadas, cuando Él era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, y cuando Él se extiende hacia las eternidades futuras. Y cuando uno lo ve en esos términos, en ese contexto, entonces se convierte en algo lleno de significado. Pero es sin significado sin ver todo esto. Aquel que salió de la eternidad es el mismo que entró a Jerusalén.
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15 de su libro. Luego el Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde un punto en el infinito a otro punto en el infinito, Él es Dios. Así es que Él entró de esa manera. Ahora la Iglesia llama a esto una entrada triunfal. Bueno, nosotros no opinamos lo mismo. Creemos que es una salida triunfal. El obispo Rull dice, esta multitud que le seguía, que le cantaba Hosana, nunca pensaba que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero esa misma multitud que dijo Hosana un día, dijo, crucifícale al día siguiente. Creemos que uno de los cuadros más interesantes que se haya pintado fue pintado por un artista que no conocemos en realidad. Él pintó un pequeño asno, y ese asno está comiendo hojas de palma, y en el fondo se puede observar 3 cruces. Y amigo oyente, ese cuadro cuenta una historia. No fue una entrada triunfal, fue una salida triunfal. 6 meses antes de eso, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Y él actuó por medio de un programa preparado de antemano, por medio de una decisión ya establecida, ya definida, y nada fue algo accidental. Nada fue dejado a la aventura. Ese pollino había sido preparado, el aposento alto había sido reservado, y él ejecutó todo eso según su plan. Es como el piloto de un avión que parte de una capital europea y se dirige a otro país. Cuando sale, él informa a sus pasajeros que estará aterrizando en su lugar de destino en 12 horas. Y luego ese avión cruza los mares, viaja sobre países que pueden estar cubiertos de nieve, y recorre distancias de un continente a otro, y finalmente llega a su destino según el plan establecido. Y cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, Él había salido de la eternidad, amigo oyente, y Él iba a la eternidad. Así es que Él no estaba haciendo ninguna entrada, Él estaba haciendo una salida. Él estaba saliendo por medio de la cruz. Pero ese no era su destino, y la tumba vacía tampoco fue su objetivo. No, amigo oyente, la ascensión no fue el fin de su historia. Lo que Él en realidad hizo, pues, fue una salida triunfal. Es por esa razón que el apóstol Pablo podía escribir, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el Señor podía decirle al ladrón crucificado junto a Él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo oyente, nosotros podemos hoy cantar mirando hacia el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese como Rey, porque Él tiene un pasaje de ida y de regreso. Y podemos cantar, a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Todo lo que puedo decir en cuanto a esta entrada triunfal es que me postro ante Él, mi Salvador, mi Señor. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio sobre el libro del profeta Zacarías, y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Mientras tanto, le sugerimos que estudie los versículos siguientes del capítulo 9 de este libro para que esté mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.